Bueno, buenos días, somos el equipo 9 y nosotros vamos a hablar sobre... Ay, perdón, se dejó de proyectar, creo, ¿no? No, No, ahí está. sí se ve. Ay, es que yo la veo como si estuviera en PowerPoint, no en pantalla Ah, completa. sí, sí, sí. Ya, ahí ya Ya, se ya. ve completa, ¿verdad? Sí, Muy bien. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 9 y vamos a hablar sobre enfermedad diarreica. Ok. Primero vamos a ver que la enfermedad diarreica o gastroenteritis infecciosa está definida por una identidad clínica que se manifiesta por evacuaciones líquidas o acuosas. Vamos a ver que la OMS define la diarrea como más de 3 evacuaciones líquidas o semilíquidas en un periodo de 24 horas. El hecho de que sean evacuaciones frecuentes, pero estén formadas o sólidas, ya no se considera diarrea. No está basado tanto en la frecuencia, sino más en la consistencia. Ambos. Y pues vamos a ver que hablando desde un punto de vista fisiopatológico, va a ser un proceso en el que la secreción activa intestinal está aumentada, o sea, hay más secreción intestinal, pero se va a conservar la capacidad de absorción. Bueno, ahora vamos a revisar la etiología. Obviamente, en general, en una enfermedad diarreica aguda hay muchos tipos de causas, tanto infecciosas como no infecciosas. Obviamente, las que nos competen en esta materia van a ser las causas infecciosas de la enfermedad diarreica. Y vamos a ver que va a estar dividida en causas bacterianas. Ahorita vamos a revisar más o menos cada una o cuáles son las más importantes, pero vamos a tener causas bacterianas, causas virales, causas parasitarias y también hongos, aunque esta normalmente no es tan común. Pero pues bueno, esa la vamos a ver ahorita. Hablando en general de las causas de diarrea infecciosa, vamos a ver que el rotavirus es el agente etiológico más común en el grupo de niños menores de 5 años. Esta va a estar prácticamente representando el 40% de las causas de diarreas y va a estar seguido por norovirus y adenovirus. Vamos a hablar también que en pacientes mayores de 70 años, la causa más común va a ser la infecciosa, ahorita vamos a ver los agentes, pero también en este grupo de edad va a estar relacionada a medicamentos como pues antibióticos o inhibidores de la bomba de protones, etc. Y en general, vamos a ver que las bacterias, ahorita vamos a ver cada una en una tablita que les traigo, pero en general las causas bacterianas van a ser más o menos entre el 40 y el 50%, y las causas parasitarias van a ser muy pocas, o sea, más o menos un 2% en los casos en el que se presenta entameba histolítica. También vamos a ver que hay casos como especiales, por así decirlos, porque vamos a ver que hay cepas de Staphylococcus aureus en el que causa una diarrea aguda porque sus enterotoxinas lo hacen. Y esto es cuando se manifiesta como una intoxicación por alimentos, o es a lo que así se llama, pero pues obviamente una diarrea siempre tiene que investigarse para ver cuál es el agente infeccioso. Aquí vamos a ver que, como les mencionaba, va a haber cuadros causados por hongos, pero son muy, muy raros. Normalmente son en sujetos que están inmunocomprometidos o que están tratados con múltiples antibióticos. Por ejemplo, de los cuadros que pueden ser causados por hongos, perdón, es Cándida. Y muy bien, bueno, en esta tabla de aquí vamos a ver qué son la frecuencia de agentes patógenos en niños, y son específicamente en México. Podemos ver, como les había mencionado antes, que la causa principal va a ser el rotavirus. Y ya después de eso, vemos que está el adenovirus, como les había mencionado, y también el virus Norwalk, que también se llamaba el virus México, este grupo de virus, porque fue identificado en niños mexicanos. Como les dije en la diapositiva pasada, vamos a ver que bacterias como Escherichia coli toxigénica, E. coli enteropatógena, Campylobacter, Shigella, todas esas van a ser
entre el 40 o 50%, pero juntas, esas causas bacterianas, pero pues no son tan relevantes, ahí se abre el agente etiológico específico, porque a excepción de la shigelosis, las demás causas bacterianas no necesitan un tratamiento específico. Entonces, pues no es como tan importante saber el agente causal. Y pues sí, como les decía en la otra, no es tan común los parásitos como solemos creer. O sea, aunque sí se presenta, obviamente es un porcentaje mucho menor, es un 2% más o menos. Y vamos a ver que el más frecuente de estos van a ser Giardia lamblia, pero normalmente es en pacientes inmunocompetentes. Y por último, pues hasta abajo está Cryptosporidium. Esta va a ser muy rara en áreas urbanas, es normalmente más en zonas rurales porque pues hay contacto con los animales, etcétera. Y pues bueno, de las que son relevantes también de este grupo de los agentes frecuentes en México, los agentes patógenos más relevantes, también vamos a tener... Aquí, ay, perdón, doctora, te voy a interrumpir. Sí, no se puede, Un doctor. segundo. De Cryptosporidium, por suerte, ya no es una enfermedad diarreica que digamos frecuente, pero esto es sobre todo en inmunocompetentes. Actualmente el tema ha agarrado relevancia en la población de VIH. La diarrea en pacientes con VIH es un reto diagnóstico porque puede tener tantas causas. Puede estar asociada a la misma infección por el VIH, puede estar asociada a sarcoma de Kaposi intestinal y varios tipos de infecciones. Esto incluye el Cryptosporidium. Este tipo de infección intestinal puede resultar en cuadros graves, de hecho, en esta población. Entonces, dentro de todo el grupo que estamos viendo de diarreas, su importancia es más que nada en el niño de 5 años. Sin embargo, Cryptosporidium lo vamos a abarcar como una enfermedad del adulto inmunocomprometido, propiamente vamos a decir del VIH, y vamos a tocar específicamente ese tema en VIH. Las demás las vamos a ver aquí, lo que es por entamoeba, yardiasis, salmonella, shigella, E. coli, son las que veremos ahorita en este módulo de enfermedad diarreica aguda. Y pues nada más, continúa doctora, vas bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, iba a decir que otro de los agentes patógenos importantes, como en esta lista, que son frecuentes en nuestro medio, va a ser la E. coli toxigénica, pues porque ya sabemos que es la que causa la diarrea del viajero, la diarrea del turista, y pues esta es una causa importante en adultos, no tanto en niños. Y pues sí, muy bien. Y vamos a ver también que es importante saber que estos microorganismos patógenos entéricos pueden encontrarse más o menos en el 30% de los niños sanos. Entonces, no necesariamente el que se encuentren estas bacterias, pues significa que sean la causa de la enfermedad. Esto es más importante con bacterias como E. coli o Campylobacter, ya que pues estas se pueden encontrar en niños sanos. Pero en otros tipos de agentes como Shigella o rotavirus, pues estos es muy raro que se encuentre en niños sanos, o sea, es más que esta sí sea la causa de la enfermedad y pues por eso tiene que investigarse. Bueno, ahora vamos a pasar a la epidemiología, ¿verdad? Y este mapa va a ser, yo lo tomé de la semana epidemiológica, la última que hubo, pero creo que fue a finales de 2019, no sé si haya una más reciente, pero pues esta habla de los estados que son más afectados por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, y vamos a ver que es Tamaulipas, Zacatecas, Yucatán y Baja California Sur. Esta es de la mayor incidencia que hay en esta área geográfica. Y vamos a ver que en general la diarrea de tipo secretora aguda de etiología infecciosa, que es la que nos importa más, es el tipo de diarrea más importante en niños, tanto porque es más, bueno, no en niños, perdón, en general, es la que tiene más frecuencia, es la que tiene mayor incidencia y va a ser la que tenga mayor mortalidad. Y es importante porque en países en vías de desarrollo va a ser una causa importante tanto de mortalidad en niños como de desnutrición.
Vamos a ver que en general los niños menores de 3 años van a tener episodios de diarrea, episodios de diarrea 1 o 2 veces al año y que de 8 de cada 10 muertes por diarrea ocurrieron en niños menores de 2 años. Otros que tienen una gran prevalencia en enfermedades diarreicas van a ser los pacientes mayores de 65 años, que tienen una incidencia más o menos del 3.9 al 14.2%, y esta va aumentando conforme aumenta la edad del paciente. Entonces, pues bueno, vamos a ver que en general lo importante de esta epidemiología va a ser la mortalidad que está asociada a estos episodios diarreicos, que van a ser muy importantes especialmente en países en vías de desarrollo, en años de niños menores de 5 años, donde está la tasa más alta de esta incidencia de mortalidad, va a ser en niños de 6 a 11 meses de edad. Esto se debe a diversas causas, que puede ser porque disminuyen los anticuerpos maternos, porque no hay una inmunidad activa, porque el hecho de que se aumenten con fórmulas industrializadas en lugar de leche materna es un lugar donde pueden, pues sí, crecer estas bacterias enterógenas. Y también el hecho de que se introduzcan los alimentos diferentes a la fórmula o a la leche materna, pues pueden igual estar contaminados. O sea, una vez que el niño empieza a comer, pues ya es pues sí, es una causa de que se pueda enfermar. Y pues vamos a ver que el hecho de que ya exista un poco más de inmunidad debido a los episodios ya no es tan común en niños mayores de 5 años. Y pues bueno, vamos a ver que estas enfermedades diarreicas van a tener variaciones estacionales, ya que van a aumentar los episodios de etiología bacteriana durante los meses que son más calurosos y más lluviosos, y las que son virales van a aumentarse durante el invierno. De hecho, pues ya habíamos visto en pediatría que en invierno es donde más se aumentan los casos de rotavirus. Y estas diarreas también pueden ser más mortales o más peligrosas, por así decirlo, porque en invierno es mucho más difícil de mantener el tratamiento de la terapia de hidratación. Es un poquito menos efectiva, pues porque con frío como que no toman tanta agua y ese tipo de cosas. Y también las medidas higiénicas es más difícil en invierno. Pero, pues, bueno, no, esto se los digo más adelante. Se me olvidaba que tenía otra diapositiva. Otro de los grupos de edad que son más, pues sí, susceptibles a que tengan una mortalidad alta por enfermedad diarreica, pues son los pacientes mayores de 60 años. Esto se relaciona a que normalmente pues están en ambientes deficientes, hablado del saneamiento básico, por ejemplo, pues el abastecimiento de agua o la correcta eliminación de las heces, y pues que tengan hábitos de higiene defectuosos. Entonces, pues bueno, vamos a ver que en general estos agentes infecciosos de la diarrea van a transmitirse por medio de una vía fecal-oral. Entonces, el paciente va a infectarse si consume agua o alimentos que estén contaminados con heces fecales o que tengan contacto directo con heces de un paciente infectado. Así que, pues por lo tanto, las conductas que van a incrementar el riesgo de enfermedad diarreica, pues va a ser, como les decía, no alimentar al lactante con leche materna durante los primeros 4 o 6 meses de vida. Esto también va a aumentar la mortalidad más que el riesgo. Vamos a ver que no haya un uso adecuado de los biberones, o sea, que no se limpien correctamente o que se mantengan, no se desinfecten, etcétera. También el mantener a los alimentos a temperatura ambiente pues puede causar que se contaminen, el uso de agua contaminada y pues no lavar las manos y la disposición inadecuada de las heces. También iba a recalcar que pues aunque por ejemplo el rotavirus sea un agente importante para la mortalidad, en nuestro país se ha disminuido ya considerablemente en los últimos años la mortalidad por enfermedades diarreicas, tanto por las acciones que ha habido, por ejemplo, pues la promoción de la vida oral y también la introducción de vacunas como la vacuna del rotavirus. Y pues todas estas conductas que les mencionaba, pues el lavarse las manos, el tener agua limpia, etcétera, pues todo eso ha hecho que ya no sea tan importante la mortalidad por enfermedades diarreicas, pero pues obviamente hay
zonas rurales o ciertas zonas geográficas que son muchísimo más, pues sí, que tienen muchísimo más peligro. Y en general, aparte de las acciones de higiene que puedan promover las enfermedades diarreicas, también vamos a ver que hay factores del huésped que lo hace susceptible a enfermarse y también pues a fallecer por estas enfermedades, como puede ser el estado nutricional, que sea un niño desnutrido o un paciente mayor, y el que haya padecido o padezca recientemente sarampión. Y como había mencionado el doctor, pues otro grupo que es muy susceptible son los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, los pacientes que tengan VIH. Y no sé si hasta aquí haya algún comentario o duda o pregunta. Por mí todo bien, doctora, ¿eh? Si no tienen dudas tus compañeros, sigue. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la anatomía. Bueno, si le puedes dar a la siguiente, por favor. En cuanto a aspectos relevantes que van a tener pues distintas, o más bien todas las bacterias que pueden llegar a causarnos cualquier cuadro diarreico, pues serían estas. Aquí tenemos pues un pequeño esquema que nos manejaba el libro también, en la que pues por ejemplo podemos ubicar bastante bien lo que es la ubicación de muchas de estas bacterias, en dónde se van a localizar y qué tipo de patogenias son las que van a desencadenar. Entonces, vamos a tener 4 principales mecanismos por las que estas bacterias o microorganismos van a causar pues, los fenómenos diarreicos que vamos a mencionar. Las primeras pues sería la invasión, después será la enterotoxigenicidad o producción de enterotoxinas, adherencia y citotoxicidad. Ya iremos hablando de cada uno y pues aquí está más o menos qué tipo de microorganismos conforman cada uno de estos mecanismos. Entonces, si le das a la siguiente, por favor. Vamos a hablar primero de lo que es el mecanismo de invasión. Pues todas las bacterias causantes, o más bien que tienen este mecanismo, pues van a ser las especies de Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica y Escherichia no productora de enterotoxinas. Estos microorganismos se van a ubicar principalmente en intestino delgado. Se menciona que bueno, más bien se va a ubicar principalmente en intestino delgado y pues conforme el cuadro vaya progresando aún más, se pueden extender todavía hasta el colon. Entonces, pues principalmente pues el mecanismo de invasión pues va a ser, como su nombre lo dice, van a invadir lo que es toda la mucosa intestinal y pues van a provocar el cuadro del paciente. Entonces, pues conforme vaya progresando más el cuadro, van a causar ulceraciones, que es prácticamente uno de los aspectos que en cuanto a gravedad se refiere, pues es más característica de este mecanismo. Y se menciona que también, pues inflamación del epitelio mucoso. Entonces, ok. Vamos a hablar ahora de lo que es, pues, principalmente de lo que son las especies de Shigella, sobre todo Shigella dysenteria, y cepas de coli, que recordemos, pues son las no productoras de enterotoxinas. Que bueno, estas principalmente pues van a causar o van a producir enterotoxinas. Perdón, más bien que las ciertas enterotoxinas, perdón, van a dañar el endotelio capilar. Ese es uno de los efectos. Y después tenemos que Salmonella, pues va a penetrar hasta la lámina propia del epitelio intestinal. Aquí va a causar una respuesta inflamatoria en la que va a haber muchísimos polimorfonucleares, principalmente en tejidos de la submucosa, y pues esto va a estimular la producción de prostaglandinas. Entonces, pues va a incrementar la actividad de la adenilciclasa, que más adelante les voy a explicar cómo es que este proceso o el aumento en la actividad de la adenilciclasa desencadena uno de los tipos de diarrea pues más comunes, que es la diarrea de tipo secretora. Entonces, pues si le das a la siguiente, por favor, vamos a hablar de uno de los mecanismos pues mayormente descritos, que pues es el mecanismo de producción de enterotoxinas y pues un poco de lo que es el mecanismo de adherencia. Entonces, recordemos que pues ya este tipo o este grupo de microorganismos pues van a ser principalmente los vibrios o las especies de vibrio. Ya propiamente las especies de E. coli que sí pueden producir enterotoxinas, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, Aeromonas hydrophila y Klebsiella pneumoniae. Este pues ya su mecanismo va a ser principalmente por multiplicación y producción de toxinas sin invasión de la mucosa.
Y pues aquí menciona que tanto o más bien el microorganismo Vibrio cholera y E. coli, que pues una de sus principales toxinas, la termolábil, pues su acción va a ser estimulación del sistema adenil ciclasa en células epiteliales del intestino delgado. Si le puedes dar un adelante para que se vea el cuadro, pues se menciona que conforme aumente la actividad de la adenil ciclasa, pues va a haber un aumento en el AMP cíclico, como se puede observar en la imagen. Entonces, pues uno de los efectos principales del AMP cíclico en las células epiteliales, pues va a ser una inhibición en la absorción del sodio y pues va a haber un aumento en la secreción de lo que son cloro, lo que es bicarbonato, lo que es potasio, lo que es agua hacia la luz intestinal. Esta va a ser la principal pues característica de la diarrea secretora, que pues es principalmente la excreción de este tipo de elementos sin alteraciones histológicas en la mucosa. Después tenemos lo que es, si la puedes quitar por favor, le das para atrás, lo que es pues ya propiamente la toxina termoestable de E. coli, que esta va a estimular la guanilciclasa. En cuanto a la estimulación de guanilciclasa, no encontré una imagen propia de lo que es el proceso o del mecanismo como tal, pero se menciona que la guanilciclasa va a aumentar o va a incrementar la guanosina cíclica y pues va a inhibir la absorción de sodio y cloro. Entonces, pues esto también va a contribuir a que haya pues una diarrea secretoria. Después, en cuanto a Klebsiella, Citrobacter y Yersinia, menciona que muchos de estos patógenos pues no son como tal, ¿cómo mencionarlo? No son como tal específicos o no son como tal bacterias entéricas, pero muchas de estas, por transferencia de plásmidos de otros tipos de bacterias que ya hayan colonizado ese epitelio, pues va a haber una transferencia en las que van a ser capaces de sintetizar heterotoxinas. Y hablando ya como tal del mecanismo de adherencia, pues nada más ciertas bacterias van a formar tanto pilis o fimbrias en la superficie bacteriana, lo cual va a ocasionar que se adhieran al epitelio mucoso. Entonces, pues es principalmente eso. Le das a la siguiente, por favor. Y hablamos ya del último mecanismo, otra por favor, que es la citotoxicidad. Que bueno, esta se menciona que pues es principalmente dada por especies como lo que es Clostridioides difficile, Shigella spp y E. coli enterohemorrágica. Entonces, pues estas son las principales bacterias que van a ocasionar citotoxicidad, principalmente por la producción de citotóxicos como el Shiga-like 1 y 2, que pues una de las principales características o cuadros que nos puede llevar este tipo de mecanismo, pues es a desarrollar un síndrome urémico hemolítico, que pues recordemos, como lo vimos en clases de hematología, pues el síndrome hemolítico urémico pues es una especie de anemia hemolítica de características microangiopáticas que afecta principalmente a lo que es el riñón y pues afectando también al endotelio capilar glomerular. Entonces, pues esa es prácticamente o es una enfermedad que casi siempre o en la mayoría de los casos se va a relacionar a infecciones gastrointestinales. Muy Entonces bien. es lo... Aquí hay que especificar, tienes toda la razón, Doc. Síndrome urémico hemolítico es de vital importancia en el infante menor de 5 años. Aquí hablaremos de la entidad que se clasifica como típica. Es probable que en hemato, si vieron el tema, hablaran un poquito más asociada a la presentación atípica. Uno que se relaciona con deficiencia de Adams 13, por ejemplo. Pero aquí en esta parte de infectología nos interesa mucho la manifestación típica, dado que esta se asocia a la E. coli STS, que es la productora de toxina Shiga, una variación de las E. coli enterohemorrágicas. Esta entidad sí me gustaría verla como un tema particular. No sé si se vaya a traer preparado, sino en algún punto de este bloque de enfermedad diarreica, yo se los doy. No es una enfermedad ya tan frecuente por suerte, dado que es una complicación grave de la infección de esta cepa de coli,
pero sí es de vital importancia que lo conozcan porque ustedes deben qué es hacer en el manejo agudo, dado que el manejo adecuado disminuye la tasa de complicaciones y mortalidad en un 20, en menor del 20%, todavía le va yo, pero se baja bastantillo. Y, por ejemplo, una medida importante que una vez menciona, porque luego se nos olvida, en este caso, por ejemplo, el uso de antibiótico temprano, por ejemplo, quinolonas en este grupo, en este específico grupo de síndrome urémico hemolítico, empeora el cuadro, que es curioso, ¿verdad? O sea, tiene una fisiología particular que hablaré en ese punto, pero por ejemplo, este tipo de enfermedad se trata primero con hidratación, evitar sobrecarga, control de la presión arterial, vigilancia de la función renal, los que requieren, porque sí requieren un porcentaje alto, tratamiento sustitutivo renal. Entonces es un tratamiento muy avanzado que pues tiene una parte bien particular en primer contacto, que es la detección. Entonces, por eso les digo, a mí me interesa, o sea, no es una cuestión, me interesa desde el punto de vista de medicina interna, porque no es una cuestión de primer nivel realmente que ustedes vean seguido. Realmente lo que ustedes requieren saber es detectarla, así de sencillo. Pero a mí ahora sí que por área de especialidad es algo que pues a nosotros nos llega a tocar a manejar. A los pediatrías se los deben saber por regla, porque pues ellos son los que lo tratan hospitalizados, porque son niños, la principal incidencia de la forma típica de la enfermedad es en niños menores de 5 años. Eso hay que recordarlo bien. Y las formas atípicas son del adulto, casi por lo general asociados a otras enfermedades autoinmunes, casi por lo general. Pero bueno, este pequeño paréntesis se extendió más. Continuamos con la clase. Adelante, Doc. Sí, no se preocupe, doctor. Le hace la siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar como tal de los mecanismos de los virus y de los parásitos. Recordando que pues principalmente los virus de los que vamos a estar hablando pues van a ser los rotavirus. Y de los parásitos principales va a ser Giardia lamblia, Cryptosporidium y Entamoeba histolítica. En cuanto a los mecanismos de patogenicidad que tienen estos microorganismos, en cuanto a rotavirus, pues va a ocasionarnos un acortamiento de vellosidades, va a existir un infiltrado mononuclear de la lámina propia y eventualmente nos pueden llegar a ocasionar una intolerancia a la lactosa transitoria, principalmente, debido a que, por ejemplo, cuando estos virus invaden y replican en el epitelio mucoso, pues esto va a ocasionar una disminución en la producción de disacaridasas. Por lo tanto, va a haber una intolerancia transitoria a los azúcares, principalmente a lo que es la lactosa. Entonces, pues se menciona que esta característica es transitoria y es, por ejemplo, una de las manifestaciones más típicas de estos pacientes que tienen rotavirus. Se menciona que Giardia lamblia puede ocasionarnos diarrea persistente por aplanamiento de vellosidades. ¿Sí? Y bueno, Cryptosporidium también ocasiona una diarrea prolongada de difícil control, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, dígase pacientes a lo mejor diabéticos, pacientes con algún tipo de cáncer o pacientes con VIH. Entonces, se menciona que Cryptosporidium, pues en estos pacientes, en pacientes normales, el cuadro diarreico suele ceder en menos de 2 semanas. Y por lo tanto, si se prolonga más de 2 semanas, ya se le da la definición de una diarrea persistente y por lo tanto es más común en pacientes inmunocomprometidos. Es lo principal. Y se menciona que entamoeba histolítica no suele ser tan común en mucho, o sea, se menciona que uno de los principales mecanismos es la ulceración en colon y ilion, pero solamente el 10% de las cepas van a ocasionarnos este tipo de ulceración. Por lo tanto, pues entamoeba histolítica suele ser un poquito más difícil de identificar. Entonces le hace la siguiente. Y ya vamos a empezar a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Y bueno, se menciona que los datos clínicos se suelen agrupar en distintos síndromes, principalmente en 4 tipos de síndromes. Lo que es el síndrome diarreico, que vamos a hablar eventualmente. Es el síndrome disentérico, el síndrome infeccioso y principalmente después agrupamos lo que son las manifestaciones u otro tipo de manifestaciones en ya propiamente complicaciones de los cuadros diarreicos. ¿Le das a la siguiente? Entonces, hablando propiamente de lo que es el síndrome diarreico,
pues se menciona que pues, los pacientes obviamente tienen que presentar lo que es la diarrea como tal, que recordemos la definición de diarrea, pues son más de 3 evacuaciones con cambio en la composición de las heces. Se menciona que pueden ser heces no formadas o acuosas. Más de 3 evacuaciones en 24 horas. Y bueno, la GPC también menciona que pues debe de existir también por lo menos un síntoma entérico. Se menciona que puede ser náuseas, vómito, dolor o calambres abdominales, tenesmo, heces, urgencia, flatulencia moderada a severa. Y pues aquí el síndrome diarreico nos la clasifica en 3 tipos de diarrea principalmente. Lo que es la diarrea aguda, que esta suele remitir antes de los 14 días. La diarrea persistente, esta suele ir desde los 14 días o después de las 2 semanas y progresa hasta los 30 días. Y ya una diarrea crónica se menciona que ya es cuando pase de un mes o de los 30 días. ¿Le das a la siguiente? Después tenemos el síndrome disentérico y el infeccioso, que se menciona que el síndrome disentérico, pues este es característico porque en este ya suele haber moco y sangre en las heces, principalmente sangre macroscópica. Entonces se menciona que pues son de igual forma evacuaciones numerosas, pueden ser las mismas que en el síndrome diarreico, más de 13 a 24 horas, pero compuestas de moco y sangre. Se menciona que es escasa la materia fecal y se acompaña tanto de cólicos, pujo y tenesmo. Y en cuanto al síndrome infeccioso, pues y de igual forma es diarrea, acompañado de fiebre principalmente, anorexia, vómitos y ataque al estado general. Entonces, es lo que nos va a diferenciar los otros tipos de síndromes. Sí, entonces, ¿le das a la siguiente, por favor? Y después, ya como tal, como mencioné, esa es la agrupación del cuadro clínico. Ahora vamos a hablar propiamente de los tipos de diarrea. Tenemos lo que es la diarrea aguda acuosa, que esta suele ser de composición líquida, no va a presentar sangre, puede haber presencia de moco y esta principalmente entra dentro de las categorías de diarrea aguda, como lo menciona el nombre, porque dura menos de 15 días o menos de 2 semanas. Presenta vómitos, fiebre e hiporexia. Una de las complicaciones más frecuentes que suele ocurrir y es una de las principales en las cuales hay que tener especial cuidado en los síndromes diarreicos o en enfermedades diarreicas, que es la deshidratación. Más adelante voy a mencionar ese tipo de factores, pero la complicación más frecuente en estos cuadros, recordemos que siempre es la deshidratación. Estas, como suelen remitir por sí mismas y con una adecuada corrección hídrica o una adecuada hidratación, un esquema de hidratación, pues no suelen requerir tanto tratamiento antimicrobiano, independientemente de la causa etiológica que sea. Después tenemos la disentería, que pues esta ya, como mencioné, ya existe sangre a nivel macroscópico con o sin cuadro disentérico. Se menciona que esta va a estar causado principalmente, como lo mencioné, por especies de bacterias invasoras, tales como Shigella, y en estas puede ocasionar también hiporexia y pérdida de peso. En esta, pues como ya suele ser una diarrea un poquito más grave, pues sí suele requerir una identificación del agente etiológico y por lo tanto requiere tratamiento antimicrobiano. Después la diarrea persistente, que pues esta puede ser diarrea de cualquier tipo. Puede ser una diarrea, por así decirlo, normal, o puede ser una diarrea disentérica. Esta ya suele haber una pérdida de peso importante. Recordemos que también la diarrea persistente ya progresa más de las 2 semanas. Esta pues suele ser un poquito más de difícil manejo debido a que la desnutrición que estos pacientes suelen generar debido a este cuadro de diarrea, pues va a impedir la regeneración del epitelio. Entonces, pues, por así decirlo, la remisión del cuadro o que un paciente pueda salir de esa diarrea, pues puede ser un poquito más difícil y más tardado. Y pues el tratamiento es principalmente dietético. Le das al siguiente. Y ya vamos a hablar propiamente de lo que son las complicaciones de los cuadros diarreicos. El primero que vamos a tener pues va a ser la deshidratación. Como mencioné, esta suele ser la complicación más frecuente y es una de las que hay que tener especial cuidado, sobre todo en menores de 1 año de edad, debido a que se menciona que muchos pacientes suelen fallecer debido a esta complicación en un cuadro diarreico. Entonces es importante siempre establecer bien el estado de hidratación de un paciente menor que tenga diarrea.
Se menciona que es la principal causa de muerte si no se diagnostica y se trata oportunamente. Muchos de estos pacientes con deshidratación, pues obviamente tienen un desbalance hídrico o de electrolitos muy grave de todos los tipos de electrolitos, pero se menciona que principalmente la hipopotasemia es la que suele que estos pacientes progresen a una acidosis metabólica y por lo tanto exista la muerte, desarrollando pues un choque hipovolémico. Se menciona que la gravedad se va a relacionar con el número y el volumen de las evacuaciones. Entonces, pues, entre más veces se vaya al baño o vaya de posiciones y el volumen sea todavía mayor, y todavía está acompañado de vómitos, pues obviamente nos da la pauta de que el paciente puede llegar a estar deshidratado. Y aquí hay una tabla que se menciona que es la tabla que maneja la Organización Mundial de la Salud, que, pues bueno, aquí nada más la vamos a abordar así por encimita, pero pues en base a los datos en exploración física se puede obtener más o menos cuál es el grado de deshidratación del paciente y por lo tanto instaurarle el correcto plan a seguir para la hidratación, que ya lo veremos más adelante en tratamiento. Le hace la siguiente, por favor. Después tenemos la diarrea persistente, que estas suelen ser pues del 1 al 2% de las diarreas agudas van a progresar a persistente, entonces no suele ser tan común. Esto es importante ya que en menores de 6 meses suele haber el antecedente de una desnutrición previa, entonces por lo tanto pueden progresar a diarrea persistente. Y pues se menciona que no tienen relación a un agente infeccioso específico. Entonces también recordemos que uno de los principales manejos pues va a ser principalmente manejo dietético. Le das a la siguiente, por favor. En cuanto a la desnutrición, pues bueno, esta obviamente va a ser causada por una disminución de la ingesta, principalmente por la hiporexia que pues, suelen cursar estos pacientes con diarrea, también por una disminución en la absorción de los nutrientes y pues obviamente por un incremento de los requerimientos nutricios. Entonces, pues la desnutrición es importante también abordarla debido a que puede contribuir al fracaso de la rehidratación y pues también puede ayudar a que se vuelva más crónica la diarrea. Siguiente, por favor. Y bueno, otras complicaciones que todavía eran menor y muchísimo menos comunes. De hecho, una disculpa porque quedó muy chica, no me había fijado. Pero bueno, se menciona que pues está la sepsis, que pues en estos pacientes suelen estar, bueno, más bien suelen tener fiebre intensa o hipotermia, acompañado de otro tipo de alteraciones hemodinámicas. Entonces se menciona que este cuadro suele ser frecuente en lactantes y en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos la insuficiencia renal, que esta pues se suele deber por una necrosis tubular secundaria a deshidratación. Entonces la insuficiencia renal también es de mencionar que puede ser tanto orgánica como funcional. Se debe de vigilar el volumen urinario, niveles de urea y de creatinina sérica y pues también apoyarnos por un examen general de orina. Después tenemos el hilo paralítico, que pues en estos pacientes suelen presentar una distensión abdominal con ausencia de ruidos peristálticos y suele ser secundaria a hipopotasemia en niños. Entonces, pues recordemos que si un niño está deshidratado puede llegar a progresar a un hilo paralítico. La neumatosis intestinal son niños desnutridos o recién nacidos principalmente. Y se menciona que pues una forma de diagnosticar este cuadro pues es obviamente con una radiografía simple de abdomen en la que se pueden observar bandas radiolúcidas en pared intestinal con neumatosis hepática principalmente. Y después tenemos las complicaciones quirúrgicas que suelen ser el infarto del epitelio intestinal o una perforación eventualmente. Estos pacientes se suelen identificar con una oclusión intestinal o cuadros de peritonitis. Ya las evacuaciones suelen ser sanguinolentas y en radiografía simple se puede observar pues ya el signo de la centinela. Entonces es lo principal. Siguiente, por favor. Y ya entraríamos a lo que son el diagnóstico. Entonces, bueno, como mencioné, pues el diagnóstico de diarreas, la bibliografía nos maneja que pues suele ser muy fácil de establecer. En cuanto a clínica, simplemente es que haya más de 3 evacuaciones en 24 horas con disminución de consistencia en relación a lo habitual en el paciente. También hay que hacer hincapié en que pues en recién nacidos, pues obviamente en situaciones normales, los recién nacidos suelen tener de 7 a 10 evacuaciones y la consistencia suele ser semilíquida.
Entonces, pues con ellos simplemente hay que establecer que si existe un incremento en el número de evacuaciones normales que normalmente tiene el paciente y en la cantidad de líquido que éste evacúe, pues es conforme vamos a establecer el cuadro en recién nacidos. Y pues es importante siempre identificar bastante bien lo que son los cuadros diarreicos, principalmente para evaluar el estado de hidratación del paciente. Aquí tenemos el cuadro que maneja la Organización Mundial de la Salud, que dependiendo de cómo está distintos aspectos que se pueden evaluar en la exploración física, dígase, por ejemplo, los ojos, si están normales o llora con lágrimas, hundidos si llora sin lágrimas, o muy hundidos, pues es ya más o menos el estado de hidratación del paciente. Por ejemplo, podemos observar que si la boca está húmeda, si está seca y la saliva es espesa o muy seca, si la respiración va de normal a ya muy acelerada y profunda, la sed, si suele ser normal, si está aumentada y el paciente bebe agua con muchísima rapidez, o si de plano no puede beber. Y en cuanto a la exploración física, pues se menciona que es la elasticidad de la piel, que si nosotros jalamos un pliegue de la piel del paciente, pues suele deshacerse normalmente muy rápido. Por ejemplo, sobre todo en los pliegues de la mano o del brazo, jalamos un pliegue de la piel y si este pliegue se deshace bastante rápido, pues quiere decir que el paciente suele estar bien hidratado. Si el pliegue se deshace con lentitud o si el pliegue se deshace muy lentamente. Entonces es como va progresando. El pulso suele ir de normal a rápido en casos de deshidratación o muy débil y ausente ya en pacientes que presenten choque hipovolémico. Y pues el llenado capilar, que pues suele ir de menos 2 segundos hasta más de 5 segundos. Y pues el principal factor que se debe de explorar en un, ¿cómo se llama? En un lactante, pues van a ser las fontanelas, que pues si están normales, hundidas o muy hundidas. Y dependiendo de esto, pues ya se suele hacer un plan de tratamiento. Se menciona que pues si el paciente suele estar bien hidratado pero presenta un cuadro diarreico, pues ya se instaura el plan de tratamiento A. En deshidratado ya se instaura el plan de tratamiento B y en choque hipovolémico el C. Ya lo veremos en tratamiento. ¿Le das a la siguiente, por favor? Hola. Ah, sí. Ok. Oh, yo que quizá había trabado, pero no, ¿verdad? No. Creo que no, doctor. Y bueno. Entonces, también en parte del diagnóstico, pues se deben de identificar bastante bien lo que son los síntomas de alarma o signos de alarma. Se menciona que si el paciente presenta fiebre intensa o distermias, también distensión abdominal progresiva, si ya presenta evacuaciones con sangre o disentería, signos de desnutrición grave y diarrea persistente. Además de que también nos menciona la bibliografía que se debe evaluar bastante bien dónde vive el paciente, principalmente para evaluar si el paciente presenta o no cólera. Se debe de evaluar bastante bien dónde vive el paciente, qué hábitos tiene, sobre todo pues de dónde obtiene el agua o si tienen un correcto acceso al agua. Y pues también evaluar el estado socioeconómico de si el paciente tiene acceso o no a centros de salud para poder tratar el cuadro diarreico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué casos se van a indicar laboratorios? Se menciona que principalmente en sospecha de cólera. Recordemos que, bueno, ya va a haber un equipo que va a hablar de cólera, pero la cólera suele ser un poquito subclínica al inicio, no suele ser tan característica, pero conforme progresa el cuadro, ya se presenta lo que es las evacuaciones en agua de arroz, que pues suelen ser las evacuaciones blancas. Entonces ahí es donde se suele también indicar laboratorios, o en el caso de que un paciente presente cuadros diarreicos y viva a lo mejor en zonas endémicas de esta patología. Se menciona que en diarrea con sangre que no remita a los 3 días de tratamiento, o en cualquier diarrea persistente. También en complicaciones de infecciones extraintestinales. De hecho, mencionaba un ejemplo que, por ejemplo, Salmonella enteritidis suele ocasionar meningitis. Entonces, en caso de que se tenga ya el antecedente de algún patógeno que pueda tener complicaciones extraintestinales, pues ya se suele indicar laboratorios. También en estudios de brotes epidémicos, por ejemplo el cólera, o en estudios epidemiológicos, también en diarreas adquiridas en hospital, en infecciones graves con pérdida de peso de más del 9% y en sospecha de colitis pseudomembranosa o síndrome urémico hemolítico. Siguiente, por favor. Y ya nada más para terminar,
pues aquí están algunos de los estudios que se suelen utilizar en diarreas. Nos mencionaba que pues se suele utilizar coprocultivo principalmente para identificar bacterias enteropatógenas. Se menciona el examen microscópico de moco fecal, que pues esta suele estar más indicada para casos de Salmonella o Shigella, debido a que pues aquí en el moco fecal se suele evaluar lo que son los leucocitos polimorfonucleares. Y se menciona que más de 20 a 30 polimorfonucleares por campo ya se suele relacionar en un 70% de los casos a Shigella y Salmonella. También están los estudios coproparasitoscópicos, principalmente indicados para parásitos intestinales. Y nada más mencionar que pues, no son útiles en muestras líquidas, debido a que pues, no es posible procesarlas ni obtener material adecuado para detectar, dígase, a lo mejor trofozoitos, huevecillos o quistes. Después tenemos pruebas inmunológicas, dígase, por ejemplo, y la más común usada en este tipo de cuadros diarreicos, lo que es la prueba de ELISA. Se menciona que pues en cuadros a lo mejor más agudos no suele ser pues útil o más bien no tiene practicidad clínica y pues es principalmente para a lo mejor ya, sobre todo, a lo mejor ya cuadros un poquito más complicados o reservados para estudios epidemiológicos o de investigación. Y después también tenemos que en pacientes con deshidratación grave o que vayan a ser sometidos a terapia intravenosa, pues se le deben de hacer distintos exámenes, dígase una biometría hemática completa, una gasometría, glucosa, electrolitos, creatinina y BUN. Entonces, pues estos son los principales estudios que se suelen indicar en enfermedades diarreicas. Entonces, si no hay ninguna duda, pues eso sería ya todo por mi parte. Ya seguiríamos con tratamiento. Ok, Doc, aquí un paréntesis. Esta parte que vieron de estudios diagnósticos es el panel básico prácticamente para el 100% de los síndromes diarreicos. Especificó excelente el doctor cuáles son las indicaciones de estudio. La verdad es que más del 70% de los síndromes diarreicos no requerirán ninguna prueba. Al menos hablamos del grupo clasificados como síndrome diarreico agudo. Estas pruebas ya son de utilidad y son necesarias en la diarrea persistente y la diarrea crónica por obvias razones. Pero en el síndrome diarreico agudo, 7 de 10 pacientes no requerirán algún estudio. Prácticamente los que se estudian son los que se clasifican como recurrentes para ver qué tipo de bacteria es la que está persistiendo y hacer ahora sí un cerco epidemiológico para tratar de determinar por qué está, por ejemplo, que cuadros repetitivos de salmonelosis en alguna población, cuestiones así, o para el caso de las infecciones graves, por ejemplo, un síndrome diarreico con desnutrición severo, de deshidratación severo o un cuadro con falla renal, hipertensión, que casi es la clínica clásica de los pacientitos con síndrome urémico hemolítico. Entonces son cuadros que pues ya estamos hablando que por gravedad ameritan sospechas más encaminadas. Otro punto que aquí quiero tocar de los laboratorios es que se dan cuenta que en este panel no están incluyendo nunca las reacciones febriles. Yo sé que ustedes de chiquitos, alguno habrá tenido un síndrome diarreico y en algún momento le pidieron sus reacciones febriles por sospecha de salmonela, que casi por lo seguro, casi la mayoría debieron tener las positivas y ahí ya les están dando cipro cuando realmente no tienen ninguna asociación. Recuerden, la reacción febril no ayuda para nada en un diagnóstico agudo. Aparte de que tiene mucha reacción cruzada, lo que te evidencia es reactividad porque tu cuerpo ya desarrolló defensas contra los antígenos que se utilizan en estas reacciones febriles. Entonces, en infección aguda no te ayuda porque prácticamente saldrían positivas 2 semanas después como mínimo del síntoma inicial. Y pues ya vimos que todas las diarreas agudas se curan en cuestión de días y prácticamente pues a lo máximo 15 días, ¿verdad? Pero realmente es que la gran mayoría se cura a los 3 días. Entonces no tenemos realmente mayor necesidad de estas pruebas. La otra, la alta tasa de reacciones cruzadas, ya hablamos del Proteus OX19,
¿verdad? Prácticamente hace reacción cruzada con todas las enfermedades asociadas a garrapatas. Prácticamente todas las riquecias son positivas con este punto. Entonces, en este caso no es de utilidad, por eso no se incluyen estos paneles. No es indicación por sospecha de salmonela realizarlas. Aquí más bien es la clínica la que nos guía. Podemos solicitar inmunoensayo en los casos graves y esto más que nada para descartar otras bacterias gravecillas como E. coli enterohemorrágica, pero sin embargo en este caso pues pudiese ayudar al abordaje. Y a ver, una pregunta, ¿en qué casos sí son útiles las reacciones febriles? Honestamente no tienen casi ninguna utilidad, ¿eh? Yo diría que es cuando no tuviste la oportunidad del diagnóstico agudo y quieres algún tipo de confirmación clínica, que en sí no sería confirmación, sería simplemente para ayudarte a abordarlos. Em, Rosa de Bengala, a lo mejor como para que sospechabas una brucelosis y tenerlo ahí atento por si después desarrolla brucelosis crónica, por ejemplo, pero para tenerlos detectados. Las otras prácticamente es como evidencia de que estuvo la infección, honestamente. Es que en diagnóstico agudo, créeme, si tienes una salmonelosis aguda, si haces una reacción febril, muy probablemente te salgan negativas si no tuviste la infección previa. O sea que realmente en ese momento para decidir tratamiento antibiótico pues no te sirve. Proteus OX19, que es el principal para que usamos para rickettsiosis, prácticamente, pues la mayoría de rickettsiosis ya ven que tratándolas tempranamente con tetraciclinas resolverán en los primeros 7 días, o sea que también su positividad inmediata pues no saldrá, o sea, sería solicitarlo a los 14, 21 días después de la infección aguda, solo como un tipo de confirmación clínica, porque a fin de cuentas no son pruebas confirmatorias, porque son poco específicas, pero a fin de cuentas, si no tenías otro recurso, no podías hacer inmunoensayos para riqueza y así, y es lo que tienes a la mano, pues te ayuda al diagnóstico, pero no para guiar tratamiento. Por eso les digo, no son realmente útiles. O sea, la, se puede realmente diferir su utilización. Nosotros muchas veces lo usamos, por ejemplo, el rosa de Bengala, si tengo a alguien con factores de riesgo, si le di tratamiento para brucela, solo para saber que cursó y tenerlo detectado por si posteriormente manifiestan complicaciones crónicas. O en alguien que tengo, por ejemplo, una osteomielitis y es de difícil control, son lesiones características que pudiesen ser asociadas a brucelosis, pero les pido una. Si sale alta, es altamente probable que sea una osteomielitis asociada a brucela, por ejemplo, en este caso. Pero para otros cuadros, pues no. Honestamente, las reacciones febriles son cercano a lo inútil. Son cuadros muy específicos donde se pueden pedir y en la mayoría es solo como para un diagnóstico clínico, así como para, ya di tratamiento, el paciente está recuperado, quiero saber qué le pasó, tengo a la mano porque es barato, pues se las pido, pero a fin de cuentas no es una prueba confirmatoria, solo te ayuda con la clínica. Por eso les digo, ya de una vez quísense la idea, estos estudios son los básicos enteroicos, síndromes disentéricos prácticamente, son lo que se va a solicitar. Quítense en esa idea porque pues, son lo que hacen los doctores más viejitos o otros médicos generales, de que en un síndrome diarreico pedir reacciones febriles, porque no tiene utilidad, la verdad, al menos en la enfermedad diarreica aguda, ¿ok? Ahí sí soy muy específico porque no te va a guiar el tratamiento. Si en la enfermedad diarreica aguda tienes un típico O, por ejemplo, un típico H que te sugiere salmonela, por ejemplo, seguramente salió positivo porque el paciente ha tenido cuadros anteriores de salmonelosis, no porque sea la causa actual del síndrome diarreico agudo. Por eso les digo, pues no lo pidan. Nada más quiero que se queden con eso, ¿eh? Adelante, Doc. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Le sigo, doctor? ¿O ya para Sí,
Pues, ya son las 12. No, pues ya para mañana, doctor. Voy a tratar de reducir esos paréntesis. ¿Van bien con sus clases? Yo creo que ahora, si nos estamos tardando, es por esos paréntesis. Entonces, pues, nos vemos, doctores. De una vez les aviso, es posible que el 7 de marzo, el siguiente lunes, no haya clase. Yo les confirmo, porque eso me lo tiene que confirmar la universidad, porque